Nunca pensé que algo tan simple como un cuaderno pudiera convertirse en el arma más cruel de quien decía ser mi familia. Desde niña, tuve el hábito de escribir. No hablaba mucho. Era la callada, la rara, la que siempre estaba en un rincón con una libreta en la mano. Mi diario era mi refugio, mi espejo, mi única amiga real. Ahí escribía todo. Lo que sentía, lo que callaba, lo que no me atrevía a decir en voz alta. Y sí, también escribía sobre ella, mi prima Rebeca, la reina del drama, la estrella de cada reunión familiar, la que siempre me miraba con desprecio disfrazado de risa. Yo nunca la odié, pero sí la observaba, y anotaba cada cosa que me hacía. Recuerdo la tarde en que todo empezó a desmoronarse. Estábamos en casa de mi abuela, como cada domingo. Mi mochila estaba en el sillón, mi diario dentro. Me levanté un momento para ayudar en la cocina, y cuando regresé, lo supe. Rebeca tenía esa sonrisa torcida, como si hubiera descubierto un tesoro sucio. Nadie más lo notó, pero yo sí. Mi estómago se cerró. Esa libreta con flores secas entre sus páginas no era solo papel, era mi corazón abierto. No dijo nada ese día, solo me miró, como si supiera algo que yo no, como si ya hubiera cruzado una línea invisible. Y lo peor era que no tenía idea de lo que estaba por venir. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Rebeca no mencionaba nada directamente, pero dejaba caer frases como cuchillos envueltos en sonrisas. A veces las personas más calladas son las más peligrosas, ¿no crees?, decía durante la comida, mientras me miraba por el rabillo del ojo. O soltaba carcajadas mientras me observaba, como si supiera exactamente cuán desnuda me sentía frente a su presencia. Mi diario, ese espacio sagrado, ahora era un secreto en manos enemigas. Cada vez que ella se acercaba, mi corazón se encogía. ¿Lo había leído todo? ¿Había visto esa parte donde hablaba de su máscara, de cómo fingía bondad frente a los adultos pero humillaba a los demás en privado? Sí, sí lo había hecho. Y estaba disfrutando cada segundo del miedo que me causaba. Una tarde, me arrinconó en el pasillo de la casa de mi abuela. Nadie más estaba cerca. «Te gustan las palabras, ¿verdad?», susurró con ese tono burlón que usaba cuando estaba por destruir algo. «Pues prepárate, muy pronto todos van a conocer tu talento». Me quedé congelada. ¿Qué significaba eso? ¿Iba a mostrarlo? ¿A leerlo? ¿A publicarlo en redes? Quise gritar, pero algo me apagó por dentro. No tenía pruebas, solo amenazas veladas, pero sentía que algo se estaba gestando. Esa noche lloré como hacía años no lloraba. No por miedo a ella, sino por miedo a mí misma, por no haber tenido el valor de esconder mejor lo único que realmente me pertenecía. Era el cumpleaños de mi tío Armando, y como siempre, toda la familia se reunió en esa casa enorme donde los adultos reían y los jóvenes competían por atención. Yo intenté mantenerme al margen, como de costumbre. Me refugié en la cocina, sirviendo pastel, fingiendo estar ocupada. Pero mi corazón no me dejaba en paz. Rebeca me había lanzado otra de sus miradas durante la comida, esa que decía, «Hoy es el día». Y yo no supe cómo interpretarla, hasta que fue demasiado tarde. Mientras mi tío abría regalos y todos aplaudían, Rebeca se puso de pie en el centro de la sala, con una sonrisa radiante. «Tengo una sorpresa muy especial», dijo. «Es un texto bellísimo, escrito por una autora muy íntima», y levantó mi diario. Lo sostenía con una cinta roja, como si fuera un regalo, una obra de arte. La sangre se me fue a los pies. Intenté gritar, correr, quitarle el cuaderno, pero el miedo me paralizó. Ella empezó a leer, no las partes inocentes, no los poemas, no los sueños. Leyó exactamente las páginas que hablaban de ella, donde describía cómo me hacía sentir, cómo su risa me hería, cómo cada palabra suya era una forma de recordarme que yo no pertenecía. La sala se quedó en silencio. No por empatía, sino por morbo. Todos escuchaban. Algunos con sonrisas,
otros con incomodidad. Yo solo quería desaparecer. En el minuto 4 de su performance, mi abuela le pidió que parara. Pero ya era tarde. La herida estaba hecha. El veneno ya estaba afuera. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Esa noche no hablé con nadie. Me encerré en mi cuarto, apagué las luces y me metí debajo de las cobijas como si pudiera volver a ser invisible. Sentía el cuerpo temblar, no de frío, sino de vergüenza. Me dolía el pecho como si me hubieran arrancado algo. Pero lo que más me dolía era haber confiado en el silencio de las páginas. Me habían enseñado que escribir era una forma de sanar, pero ese día descubrí que para otros, mis palabras eran solo un espectáculo. Las risas, las miradas, los murmullos detrás de la puerta. Todo seguía sonando en mi cabeza como una maldición que no se podía borrar. Durante horas me culpé, por haber escrito, por no haber escondido mejor, por no haberme defendido. Pero en medio del dolor hubo algo que nació en mí, una semilla diminuta, pero firme. Ya no era miedo, era fuego. Rebeca me expuso creyendo que eso me destruiría, pero en su crueldad también reveló algo que todos ignoraban, mi voz. Esa que yo escondía por miedo, ahora había sido escuchada, no de la manera que yo quería, no con el respeto que merecía, pero había salido. Y si había soportado ese terremoto, entonces quizás podía levantarme, no con gritos, no con venganza inmediata, sino con estrategia, silenciosa, precisa, letal, porque si Rebeca quería una autora, entonces le daría exactamente eso, una que supiera convertir el dolor en poder, una que aprendiera a escribir no solo lo que sentía, sino lo que vendría después. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencio y observación. Yo no me apresuré a actuar. No me defendí en redes. No lloré frente a la familia. No confronté a Rebeca. Al contrario, le sonreía. Le agradecía por darme visibilidad. Esa fue la palabra que usé frente a mis tías y mis primos. Visibilidad. Todos pensaron que estaba fingiendo que no me importaba. Pero la verdad, estaba preparando el escenario. Porque si ella había usado mis palabras contra mí, entonces yo aprendería a usarlas de ella. Comencé a recopilar cosas, no rumores, no chismes, pruebas. Rebeca siempre fue imprudente. Tenía un ego tan grande que no le importaba lo que decía por mensaje o lo que grababa en sus historias. Ahí fue donde empecé a mirar diferente. Un día, sin que notara, revisé su laptop mientras ella estaba en el baño. Era la misma que usaba para editar sus blogs. Ahí encontré capturas, audios, conversaciones guardadas con nombres de amigas que ya no le hablaban. Gente a la que había humillado también. Burlas sobre su mejor amiga. Videos privados que había reenviado sin permiso. Comentarios despreciativos sobre sus propios seguidores. No descargué nada aún. No era el momento. Pero entendí algo esencial. No estaba sola. Había muchas más víctimas. Yo solo era la más reciente. La diferencia es que yo sabía escribir. Y esta vez, la historia iba a tener otro final. Uno que ella no podría editar. Una noche, después de publicar una frase muy discreta en mis redes. A veces, lo que se ríe en público sangra en silencio. Recibí un mensaje. Era de una chica que había ido a la secundaria con nosotras. Me dijo que había visto lo del diario y que entendía exactamente cómo me sentía. Luego me contó su historia. Rebeca la había hecho llorar frente a toda la escuela al leer en voz alta una carta de amor que ella había escrito a un chico. La había encontrado en su mochila. La misma técnica, la misma risa, el mismo veneno. Y esa chica no fue la única. Durante esa semana me llegaron 4, 5, 8 mensajes más. Algunos anónimos, otros firmados, todos con el mismo patrón: vergüenza pública, risa cruel y el silencio obligado. Ahí supe que mi historia no era solo mía,
que lo que Rebeca me había hecho era parte de un historial más largo, más oscuro. Ella no se reía solo de mí. Se alimentaba del dolor de otras personas como si fuera un trofeo invisible. Yo era solo el último capítulo, hasta ahora. Respondí a cada mensaje con respeto. Les pedí permiso para documentar sus historias. Algunas me dieron nombres, otras solo detalles. Empecé a escribir, pero esta vez no en un diario de papel. Abrí un blog anónimo, uno donde cada entrada era una historia. Cambiaba nombres, lugares, pero no los hechos. Titulé el sitio, Las que callaron, y así comencé a soltar la cuerda. No para ahorcarla, aún, sino para dejar que se enredara sola. Las primeras semanas, el blog tenía pocas visitas. Yo lo compartía en foros discretos, usando perfiles falsos, en grupos de apoyo donde nadie me conocía. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Cada entrada tocaba un nervio. Cada historia era tan real, tan cruda, tan parecida a tantas otras, que comenzaron a compartirse de manera orgánica. El contador de visitas pasó de 30 a 300, luego a 3000, y después 10.000 en una sola noche. No usaba su nombre. Nunca la nombré directamente. Pero quienes la conocían sabían exactamente de quién hablábamos. El apodo con el que la nombré en los textos, la reina del eco vacío, se volvió una firma, una sombra, un espejo en el que muchos empezaron a reconocerse, o a reconocerla. Rebeca no lo notaba. Seguía con su vida, sus fiestas, sus historias falsas en redes. Su risa seguía siendo fuerte, pero yo empezaba a ver grietas, comentarios extraños en sus publicaciones, miradas largas en las reuniones familiares, una tía que ya no le respondía a los mensajes, una prima que la evitaba, y ella no entendía por qué. Mientras tanto, yo seguía escribiendo, una nueva historia cada semana, con más detalles, con más precisión. La audiencia crecía, y con ella, el peso de lo que se venía, porque a pesar de todo, yo aún tenía el golpe final guardado, aquel que no saldría de mi pluma, sino de su propia voz, y estaba cada vez más cerca de obtenerlo. No tardó mucho en llegar la oportunidad. Rebeca decidió lanzar un podcast. Decía que quería inspirar a otras chicas, que su historia de vida era un ejemplo de superación, y que merecía tener un espacio donde hablar de autoestima, liderazgo femenino y autenticidad, hipocresía pura. Pero para mí fue el regalo perfecto. En los primeros episodios, hablaba de sí misma como una sobreviviente del bullying, como alguien que había levantado a muchas mujeres desde el amor propio. No podía creer lo que escuchaba, pero no interrumpí. No la desenmascaré aún, solo grabé todo, y en el episodio 4 cometió un error, uno que selló su destino. Hablando de su adolescencia, mencionó a una prima rara, obsesionada con libretas, a la que tuvo que poner en su lugar, porque, según ella, difundía mentiras. Su tono era de burla, pero dejó escapar detalles que coincidían perfectamente con las historias del blog. No dijo mi nombre, pero usó frases exactas de mi diario. Palabras que solo estaban escritas ahí. Ella sola se había expuesto. Su voz, sus propias palabras, eran ahora la prueba final. Descargué el episodio. Lo edité con precisión quirúrgica. Y por primera vez, conté mi historia públicamente, desde mi propia cuenta. No con nombres, solo con hechos, y con su voz, diciendo lo que juraba no haber hecho. Subí el video a mi cuenta con un título neutro, Cuando la verdad se defiende sola. No puse mi cara, no grité, no usé insultos. Solo narré mi historia en voz baja, intercalando con fragmentos del podcast donde ella misma confirmaba lo que negaba. Cada palabra suya, cada risa arrogante, cada confesión camuflada se volvió un eco en su contra. En menos de 24 horas, el video tenía más de 100.000 reproducciones. No porque yo fuera famosa, sino porque era real. El blog, ahora vinculado a mi perfil, explotó, y los comentarios no se hicieron esperar. Yo también sufrí por alguien así.
Gracias por contarlo. Ahora entiendo lo que me pasó. Nadie mencionaba su nombre, pero todos sabían quién era. Rebeca intentó negar todo. Hizo historias llorando, diciendo que la estaban difamando, que había gente inventando cosas por envidia. Pero su máscara ya no encajaba con su voz. Sus lágrimas sonaban vacías, sus palabras contradictorias. Y lo peor es que el archivo de su episodio original seguía online, en su propia plataforma. Las visitas comenzaron a desaparecer. Marcas que la patrocinaban cancelaron colaboraciones. Su mejor amiga la bloqueó. Su cuenta perdió más de 10.000 seguidores en una semana. No porque yo la hubiera acusado, sino porque ella misma se había delatado. La diferencia es que ahora la gente escuchaba. Y yo no necesitaba vengarme más. El daño se sostenía solo. Después del escándalo, la familia intentó actuar como si nada hubiera pasado. Los domingos en casa de mi abuela se volvieron incómodos. Algunos me felicitaban en privado. Otros bajaban la mirada, pero nadie decía nada en voz alta. Rebeca dejó de ir por un tiempo. Su ausencia era notoria, pero más lo era el silencio, ese que todos guardaban, como si al no hablar de ello, pudieran deshacer lo que ya se sabía. Yo iba igual, no por orgullo, sino porque ya no me escondía. Caminaba con la cabeza en alto. No había hecho nada malo. Escribir no es un crimen. Usar la verdad como escudo, tampoco. Algunos se acercaban a preguntarme si lo que había contado era real. No les respondía con palabras. Solo los miraba. Porque cuando alguien duda de tu dolor, no merece tu explicación. Un día, Rebeca apareció. Entró con lentes oscuros y la misma sonrisa de siempre, pero sin brillo. Se sentó en silencio. Nadie la aplaudió. Nadie se acercó. Mi abuela la saludó con frialdad. Fue la primera vez que vi a Rebeca sin su ejército, y aunque todo en mí quería gritarle lo que me había hecho, no lo hice. Porque entendí algo. El mayor castigo para alguien como ella no es el rechazo público, sino la caída lenta de su imperio construido en mentiras. Y eso ya estaba ocurriendo. Yo ya no era su víctima. Era su espejo, el que reflejaba todo lo que ella no podía ocultar más. Y ella lo sabía. Lo vi en sus ojos. Esa fue mi justicia. No escándalo, no insultos, solo el peso de su propia verdad cayendo sobre ella. Pasaron los meses. El blog seguía activo, pero ahora con colaboraciones. Otras chicas comenzaron a enviar sus textos, sus propias experiencias. Algunas pedían anonimato, otras firmaban con nombre y apellido, sin miedo. Lo que había empezado como un desahogo personal se transformó en una comunidad. Un espacio donde nadie se reía de lo que dolía, donde no había burlas disfrazadas de chistes, donde cada palabra era una cicatriz compartida. Yo no era influencer, ni buscaba fama. Solo quería que nadie más sintiera lo que yo sentí aquel día frente a toda mi familia. Y aunque todavía me dolía recordarlo, ya no me definía, ya no me perseguía. Lo que antes era una herida abierta, ahora era parte de mi pelo, más fuerte, más firme. Un viernes cualquiera, me crucé con Rebeca en la calle. Íbamos en direcciones opuestas, pero por un segundo, nuestras miradas se encontraron. Ya no vi burla en sus ojos. Vi sombra, duda, quizás culpa, o solo miedo. Ella bajó la mirada primero. No dijo nada, tampoco yo. Pero dentro de mí, algo se liberó. No porque la hubiera vencido, no porque el mundo supiera quién era, sino porque yo ya no necesitaba demostrar nada. Había perdonado, no por ella, sino por mí, porque cargar odio es seguir atada al pasado. Y yo había elegido otra cosa, resurgir, a mi manera, a mi ritmo, sin destruir, solo reconstruyendo lo que ella intentó apagar. Una de las chicas que había compartido su historia en el blog me escribió un mensaje largo, con palabras que todavía me retumban en el pecho. Me dijo que gracias a ese espacio, gracias a que alguien se atrevió a hablar primero,
ella también encontró el valor para contar lo suyo. No solo eso, su testimonio se hizo viral y terminó siendo invitada a hablar en un colegio sobre ciberacoso. Ese día entendí algo poderoso. Todo lo que viví tuvo sentido. Cada lágrima, cada silencio, cada página escrita en la oscuridad, había servido para algo más grande. Yo no tenía miles de seguidores ni contratos con marcas, pero tenía algo que Rebeca jamás lograría con sus maquillajes y sus mentiras: conexión real. Mientras tanto, ella fue desapareciendo. Primero dejó de subir historias, luego cerró los comentarios. Después, silenciosamente, bajó su podcast. Nadie la obligó, nadie la expuso con nombre. Solo bastó el eco de sus propias palabras para que su máscara se deshiciera. Nunca pidió perdón, nunca reconoció nada, pero tampoco volvió a mirar a nadie con superioridad. La gente, incluso su círculo más cercano, comenzó a notar, a cuestionar, y yo, mientras tanto, seguía escribiendo. No para vengarme, sino para sostener el espacio que habíamos creado, porque entendí que cuando tu voz levanta otras voces, dejas de ser víctima. Te conviertes en raíz de algo imparable. Recuerdo el día que supe que Rebeca se había ido del país. No fue por un anuncio formal, ni una despedida. Fue por una historia en la cuenta de su hermana, una foto en un aeropuerto, con la leyenda Nuevo Comienzo. No decía a dónde iba, solo que se iba, y nadie preguntó más. No hubo mensajes de «te vamos a extrañar», ni emojis de corazones. Solo silencio. El mismo que ella me obligó a tragar aquella vez, cuando leyó mi diario frente a todos. El mismo que ahora la envolvía, pero esta vez por elección de los demás, porque su poder no fue arrebatado. Se deshizo solo, como un castillo de aire sostenido por likes falsos y aplausos huecos. Yo no celebré su caída, no brinqué de alegría, porque lo mío nunca fue una revancha. Lo mío fue sobrevivir. Y después de eso, sanar, con tiempo, con letras, con comunidad. Ella se fue y yo me quedé, pero no como la chica tímida de antes. Ahora era otra, la que miraba de frente, la que escribía con firmeza, la que sabía que nunca más se dejaría silenciar. Lo curioso es que muchos pensaban que esta historia era sobre ella, pero no. Siempre fue sobre mí, sobre cómo resurgí, sobre cómo me reconstruí desde las cenizas de una humillación, y sobre cómo convertí el dolor en semilla, una que hoy sigue dando frutos en otras voces que ya no callan. A veces me preguntan si volvería a escribir ese diario si supiera lo que iba a pasar. Y aunque una parte de mí quisiera evitar todo ese dolor, otra, la más honesta, respondería que sí. Porque esas páginas, escritas desde la vergüenza, el miedo y la soledad, fueron el inicio de algo que no imaginaba. Ese diario fue mi mapa para salir del silencio. Gracias a él, descubrí mi voz. Y gracias a mi voz, otras encontraron la suya. No lo publiqué entero, nunca revelé cada línea. Algunas cosas siguen siendo solo mías, y eso está bien. No todo lo que se vive tiene que compartirse. Pero lo que decidí mostrar tocó vidas, cambió realidades. Hoy sigo escribiendo, a veces en el blog, a veces en libretas que nadie ve. No por miedo, sino por amor propio. Porque aprendí que escribir no es exponerse, es resistir. A veces me invitan a hablar en espacios donde antes ni siquiera me habrían escuchado. No como la prima rara, sino como autora, como creadora. Y aunque aún hay días en los que la inseguridad golpea, ya no me derrumba, porque conozco mi historia, y sé cuánto me costó contarla. Rebeca fue solo un capítulo. Intenso, sí, doloroso, también, pero pasajero. Mi historia no terminó en ella, empezó conmigo, y sigue, con cada mujer que, al leerme, decide no callar más. Nunca planeé que las cosas terminaran así. Cuando Rebeca leyó mi diario frente a todos, pensé que me había destruido, que nunca más podría mirar a alguien sin sentir vergüenza. Pero con el tiempo,
descubrí que no me rompió, me reveló. Me mostró lo que estaba dispuesta a defender, lo que no estaba dispuesta a permitir nunca más. Aprendí que el silencio también puede ser una forma de gritar, y que la escritura, aunque no tenga micrófono ni escenario, puede mover mundos. No volví a verla, no supe más de su vida. Tal vez rehizo su historia en otro lugar. Tal vez no. Pero eso ya no me importa, porque yo sigo aquí, más fuerte, más clara, más consciente de quién soy. Y cada vez que alguien lee mi historia y siente que no está sola, siento que todo valió la pena. El diario que una vez fue mi escondite, hoy es símbolo de algo más grande, de cómo incluso la humillación más pública puede transformarse en poder íntimo, en justicia, en renacimiento. Mi prima se burló de mis palabras, pero fueron esas mismas palabras las que la desnudaron y me levantaron. Y si estás escuchando esto y alguna vez alguien quiso silenciarte, recuerda, tu historia no necesita aplausos, solo necesita ser contada, aunque tiemble la voz. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.